Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una clase de repaso para explicarles lo que va a ser el examen y también explicarles lo que va a ser el trabajo práctico. Y último, en el medio de eso, vamos a ver un video de una aplicación de redes neuronales. Y vamos a ver un concepto, un tipo de redes neuronales, que son las convolucionales. Es un concepto más bien de aplicación de redes neuronales, que se usa generalmente para clasificar objetos y se usa para el manejo de imágenes, ya que básicamente las redes neuronales sirven para clasificar objetos. Y hay un tipo de redes neuronales especiales que se llaman las convolucionales, que básicamente su función es extraer características de los píxeles, ya que básicamente lo que uno hace es un recorrido de todos los puntos que tiene la imagen, que son los píxeles, y se analizan. En próximas clases vamos a ver una librería específica que se llama OpenCV y vamos a ver ahí una de las formas que se hace ese algoritmo, y les voy a mostrar el ejemplo que van a poder manipular ustedes. Pero mientras tanto voy a enfocarme en este tipo de redes neuronales que manejan también imágenes. Bueno, entonces para el trabajo práctico tienen dos enlaces, como pueden ver ahí. Y esos enlaces les van a llevar a dos secciones diferentes de la misma web. Dentro de la primera parte, básicamente son conceptos y van a tener que ir respondiendo esas preguntas que están dentro de eso. Entonces aquí, este es el primero y este sería el segundo. Entonces, básicamente aquí hay unas cuantas preguntas que van a responder. Entonces, en el material que figura aquí, evidentemente están todas las respuestas. Entonces, ya les facilito eso para que puedan trabajar. Y hoy vamos a ver un poco el concepto de este tipo de redes convolucionales, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de redes. Hoy vamos a ver el concepto de esto y el trabajo práctico es definir cada uno de estas tres preguntas que están acá, y de este otro enlace básicamente van a responder lo que entienden como un resumen. Acá, como ven, es un resumen de lo que está ahí, y aquí en este otro simplemente tienen un enlace a un ejemplo. Bueno, y de eso se trata un poco el hacer el trabajo práctico. Bueno, se pueden adentrarnos un poco más dentro de las redes neuronales. Resulta ser que uno puede crearse sus propias redes neuronales, pero hay un montón de librerías ya prefabricadas que no tienen ya errores, que son básicamente los que se utilizan en las empresas, y una de ellas es Keras y la otra es la de TensorFlow. Hoy en día están más integradas esas, y generalmente para el tema de ciencia de datos tienen que ver más con el uso de Python y estas librerías, aunque existen versiones de librerías que no son para Python y que funcionan en otras plataformas y en otros lenguajes. Lo más normal es que se pueda programar más fácilmente con Python y esas librerías. Entonces, esto es lo que tienen que hacer del trabajo práctico. Entonces aquí irán al enlace y responder estas preguntas que están todas dentro del mismo material, y luego hacer un resumen de los que les pide básicamente en cada una de estas. Entonces van a ir en el resumen. No hace falta que entiendan todo el contenido. Básicamente tratar de entender qué es la parte principal, y tratar de colocar dentro de su material qué es lo que está explicando ahí. Entonces es eso.
Bueno, dentro de la plataforma, voy a ir hasta la plataforma y les voy a mostrar. La próxima semana es la segunda parcial. Y los materiales que vamos a usar para el examen son los mismos que ya vimos clases pasadas. Y les dejo ahí descrito cuáles son los materiales que vamos a ver. Estos son los materiales que tienen. Lo primero es la presentación de las redes neuronales. La otra es las redes neuronales y los perceptrones. Y el otro es resolver los problemas de búsqueda. Voy a ir mostrándoles más o menos los puntos que pueden dar más énfasis para el examen. Entonces, aquí ustedes hagan clic sobre esto, ¿verdad? Y van a tener los materiales para poder bajar. O si no, se van a las clases respectivas y pueden bajar. Entonces aquí pueden bajar esos materiales. Entran aquí y van a tener acceso a esos materiales para poder bajar. Acá están los materiales. Bueno, eso es con respecto a esos materiales. Ahora voy a irme a cada uno de ellos y voy a ir resumiendo un poco lo que tienen que tener en cuenta dentro de esos materiales. Voy a compartir pantalla completa, a ver si se escucha eso. Bueno, me avisan si es que no se escucha, porque ahora estoy en pantalla completa y este programa a veces con pantalla completa no funciona bien, por eso no lo suelo utilizar. Entonces me voy a pantalla completa, aumento el tamaño de esto y les voy a mostrar. El primer material que vamos a usar para el examen es el tema de resolver problemas mediante búsqueda. Y lo que acá van a estudiar es el concepto de estas estrategias de búsqueda. Y básicamente lo que busca es, a partir de un árbol, de una estructura tipo árbol o tipo grafo, recorrer ese árbol y encontrar las soluciones. De las dos formas conocidas, que son la búsqueda informada y la búsqueda no informada. Entonces, a partir de una estructura tipo árbol, se busca, por ejemplo, soluciones a la salida de estos laberintos. Entonces son una forma. Se utiliza mucho en juegos o en estrategias. Se utiliza mucho esto. También se usa dentro de la misma herramienta que vimos la clase pasada, que nosotros le llamamos, que es el lenguaje
de procesamiento de lógica. Básicamente lo que es ese lenguaje, ese tiene esa característica de construir un árbol y recorrer ese árbol, ya que mediante la lógica él resuelve y nos muestra sus resultados. Entonces arman un árbol y va recorriendo hasta encontrar la solución. Entonces utilizan mucho lo que es el backtracking y se va buscando las soluciones. Si no encuentra, entonces retorna. Es como ir bajando hacia sus hijos en esta estructura tipo árbol, y si no encontramos la solución, vamos otra vez hacia los padres y vamos hacia otra dirección. Entonces el lenguaje Prolog que vimos en la clase pasada, que es un tipo de lenguaje declarativo, entonces utiliza esa estructura tipo árbol. Para el examen parcial todavía no vamos a incluir lo del Prolog, porque quiero dar todavía otras clases de Prolog para poder ir entendiendo más ese lenguaje. Entonces eso dejamos para allá, para la final. Bueno, entonces van a tener esta estructura tipo árbol, que son para los mecanismos de búsqueda. Y tienen las búsquedas informadas y las búsquedas no informadas. Y acá van a describir cómo se resuelve estos programas mediante búsqueda, y tiene un estado inicial, una función sucesor, un test objetivo y un costo. Esto es para citar. Entonces vean esto para citar. Bueno, y después están los diferentes algoritmos que se utilizan para la búsqueda. Está el primero en anchura, primero en profundidad, profundidad limitada, entre otras, que básicamente aquí en el gráfico lo van a ver. Ahí cuando veamos ese tipo de gráficos van a dar. Entonces van a estudiar eso, y van a estudiar específicamente cuándo es uno de búsqueda primero en anchura, primero en profundidad, búsqueda primero en profundidad limitada, búsqueda de costo uniforme, búsqueda de profundidad limitada y la búsqueda bidireccional. Entonces van a tratar de entender cuándo son cada una de estas. Entonces van a ir respondiendo las preguntas de acuerdo a si es un algoritmo de tipo de búsqueda en anchura, en profundidad. Entonces, por ejemplo, su nombre lo dice, entonces es fácilmente de poder entender. Por ejemplo, son todas estas estrategias no informadas, entonces esa es la que vimos nosotros. Las que son informadas no llegamos a ver. La búsqueda primero en anchura, básicamente, como se pueden dar cuenta por su nombre, cada vez que va bajando sus nodos más hacia abajo, entonces trata de recorrer en la misma dirección de los nodos hijos. Entonces se trata de expandir de esta forma. Entonces empieza aquí, luego va hasta acá, luego va hasta acá, y luego va recorriendo todos sus hermanos. Entonces cada uno de estos nodos hermanos va recorriendo, y aquí también. Entonces se extiende. Por eso es búsqueda primero en anchura. Entonces el mismo gráfico ya nos dice qué forma de recorrido tiene. Y si hablamos de profundidad, entonces nos dice que se va hacia el fondo. Entonces en vez de recorrer hacia los hermanos, se va a recorrer hacia el hijo y sus diferentes hijos. Entonces aquí se va hacia el fondo, entonces se llama primero en profundidad. Y así sucesivamente, esos tipos son los que van a ir definiendo cuáles son estos 6 tipos. Bueno, y eso es lo que corresponde a lo que hay que estudiar de este material. Entonces, primero entender qué es una estrategia de búsqueda, cómo se definen estas, y luego estas búsquedas que están acá. Dentro del material hay un resumen, entonces es simplemente hasta aquí el material. Después nada más que habla de vuelta en las conclusiones, esas no necesitan ya estudiar, simplemente ir definiendo y entendiendo los diferentes tipos de búsqueda, y no hace falta ya estas conclusiones. Entonces esta ya no. Entonces simplemente sería más o menos hasta
aquí la que tienen que estudiar, hasta una estrategia bidireccional. Este es con respecto a este material de lo que van a ir leyendo. Después nos vamos a estas redes de perceptrones y aquí van a saber quién es el que creó la red de perceptron, que básicamente es este señor Rosenblatt, ¿verdad? En 1958. Eso es lo que tienen que saber acá, y que es el principio de las redes neuronales. Entonces son esas. Bueno, y esta parte también, entonces ir leyendo qué es un perceptrón, poder definir qué es un perceptrón. Este conjunto no, este conjunto de AND, OR y SOR no, pero sí este de linealmente separables, para poder entender. Básicamente un perceptrón, algo rápido ya para que se pueda entender, básicamente con un solo perceptrón solo se pueden leer las que son linealmente separables, que son AND, OR. Y SOR no se puede solucionar con un... llegar a una solución tipo SOR no se puede con una sola neurona, sino que ya tenemos que tener una red neuronal, que son un conjunto de neuronas. Y este concepto de perceptrón solamente abarca los que son AND y OR, pero ya no SOR. SOR lo hay que hacer ya por una red neuronal directamente. Entonces, el perceptrón es el primer elemento de una red neuronal. Es un solo nodo. Y en el otro material, en el que tienen aquí, básicamente ya tienen las redes neuronales, que es básicamente un montón de perceptrones. Entonces aquí van a definir qué es una red neuronal, que consiste, por ejemplo, en unidades de procesamiento que intercambian datos e información, utilizan para reconocer patrones, incluyendo imágenes, manuscritos, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya van a definir qué son las redes neuronales, o qué son las redes neuronales artificiales, que son la misma cosa, y que está tomado del modelo biológico y toma sus características de esas redes. Entonces aquí son redes interconectadas masivamente en paralelo, de elementos simples, usualmente adaptativos, y la organización jerárquica, las cuales intenta interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace en el sistema nervioso biológico. Es decir, que básicamente las redes neuronales toman de la parte de la biología y intenta trabajar con eso. Después también las ventajas que tienen las redes neuronales, que son el autoaprendizaje adaptativo, la autoorganización, la tolerancia a fallos, operación en tiempo real y de fácil inserción dentro de tecnologías existentes. Básicamente, una red neuronal tiene la capacidad de autoaprendizaje, por eso es aprendizaje adaptativo. Es decir, que cada vez que necesita aprender, él se va modificando sus pesos W de Wake, y con eso él se adapta a los cambios. También se autoorganiza, entonces también tienen que ver con la parte de aprendizaje de eso. Esto tolerante a fallos, ya que básicamente, como es una red neuronal, parte de esa red puede dejar de funcionar, pero igual con lo que queda él trata de manejarse. Entonces, si tienen 100 neuronas, 30 de ellas se estropean o 30 de ellas se bloquean y sigue funcionando las otras 70. Entonces es tolerante a fallos. Tiene operación en tiempo real, ya que básicamente pueden trabajar en sistemas de cómputo en paralelo, y básicamente pueden construirse inclusive hardware especiales para su manipulación. Tanto así que es de fácil inserción dentro de cualquier tecnología existente. Existen cámaras que tienen esta tecnología, o celulares inclusive que tienen esta tecnología. Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial con respecto a las redes neuronales, inclusive lo podemos portar en un móvil, por ejemplo. Entonces, varias tecnologías pueden tener, no solamente sistemas de cómputo o alguna máquina especial que tenga este tipo de aplicación. Entonces, aquí habla un poco del aprendizaje adaptativo
y de las otras formas que estuvimos mencionando. Entonces, esto lean para poder entender un poco más nomás lo que se está definiendo en esta parte. Es como un detalle más nomás de esta parte. Bueno, entonces aquí decimos que las redes neuronales se basan en el modelo biológico, donde básicamente esta es una neurona real, biológica, y toma de ahí sus datos. Entonces van a saber lo que es una sinapsis, lo que son las dendritas, axón y sinapsis. Estas son las partes importantes que van a tener que recordar. Estudien bien esto, que cuando es una dendrita, cuando es un axón y cuando es una sinapsis. Las dendritas son las entradas de estas redes neuronales, es decir, las entradas de información que se obtiene. El axón es el camino de salida, entonces toda red neuronal tiene una entrada y una salida. Y la sinapsis son las relaciones o las estructuras que, como dice acá, funcionales y estructurales elementales que median entre la interacción entre las neuronas. Bueno, este modelo biológico se traslada a las neuronas biológicas artificiales, o sea, las neuronas artificiales, y esta es la estructura como queda entonces. Poder comparar un poco esa estructura biológica que está acá con las redes neuronales artificiales, que tienen las señales de entrada, las señales de salida y los pesos sinápticos. Y acá vemos la comparación entre las dendritas, que son la entrada, la sinapsis, que son los pesos, y los axones, que son las salidas. Entonces, comparar un poco esta parte dendrita, axón, sinapsis del modelo biológico con lo que corresponde con las dendritas, sinapsis y axón del modelo de una sola neurona. Entonces aquí cada uno de estos pesos, de cada una de estas entradas, que se denominan X, son las señales de entrada, que son las dendritas. Después los axones, que son las salidas. Entonces aquí cada uno de estos elementos son las salidas. En este caso es un modelo que solamente puede quitar ceros y unos, gracias a esta función de activación que, como ven aquí, solo acepta ceros o unos. Esta es una función de tipo escalón que solo acepta ceros y unos. Entonces su activación es una función que nos permite tener ceros y unos. Es una de las más fáciles de poder hacer, y aquí se hacen esas funciones que vimos en el perceptrón, que son AND, OR y SOR. Ok, entonces les dije que no vean esa parte que básicamente se genera aquí en esto. Una sola neurona, que es un perceptrón, puede solamente quitar ceros y unos, y la función lógica que puede quitar es AND y OR, y SOR no se puede. Entonces necesita ya una red neuronal de varias neuronas para que puedan quitar eso. Bueno, entonces aquí tienen las entradas, y estos pesos sinápticos son básicamente esa relación que tienen. Y aquí ocurre una función matemática que es la que tienen aquí, que es f de x, que es esta función de activación. Y esta función de activación, dependiendo del tipo de función matemática, nos devuelve los valores, en este caso solo ceros y unos. Y lo que se hace es multiplicar cada entrada por su peso sináptico. Entonces aquí es x1 por w1, x2 por w2, x3 por w3, etc. Como se puede ver aquí, es una sumatoria de cada una de estas multiplicaciones. Entonces este multiplicamos por este y sumamos, este multiplicamos por este y sumamos. Entonces en el gráfico el resultado es función f de x es x1 por w1, como ven acá, sumatoria, más el signo más, x2 por w2, x2 sería acá está x1, x2 tiene que ser x2 por w2 más y xn por wn. Entonces aquí va a continuar. Y una función umbral de activación, que puede ser uno que esté conectado acá, que básicamente es como una entrada más
pero cuando esta entrada se genera, directamente activa su salida. Entonces es una función más que tiene el nombre de umbral de activación. Cuando colocamos esa entrada, directamente hace que genere una salida sin intervenir estas que están aquí. Es una función, es una entrada especial, vamos a decir. Bueno, entonces esta es la función matemática que tienen ahí. Y siempre va a ser de esta forma la función matemática. Lo único que va a cambiar es el tipo de función de activación, que vamos a ver un poco más adelante cuáles son los otros tipos de función de activaciones que se tienen. Bueno, y básicamente las redes neuronales tienen una función de aprendizaje, así le llaman, función de aprendizaje. Básicamente lo que siempre intentamos es reproducir en inteligencia artificial es un poco de cómo el hombre aprende. Entonces el hombre aprende por etapas, desde que es un bebé hasta que sea adulto o un poco mayor. Entonces en todo ese ciclo de evolución lo que siempre hacemos es aprender o desaprender. Entonces, emulando un poco eso, tratando de hacer un poco eso en forma matemática, lo que se hace aquí básicamente es modificar estos pesos W. Los algoritmos de inteligencia artificial lo que hace es básicamente tomar estos números W y los asigna al azar. Y luego se tiene un modelo que es básicamente un espejo, y que es el modelo al cual nosotros queremos llegar. Por ejemplo, si queremos llegar a una función en AND, ya tenemos la tabla de la verdad de AND, y es ahí al cual queremos llegar. Es nuestro objetivo. Entonces nosotros tenemos un modelo que es básicamente de lo que más queremos que se aproxime esta función, y lo que hacemos es siempre perseguir ese objetivo o ese modelo. Por ejemplo, estamos en una clase de dibujo, y el profesor de dibujo dibuja algo en la pizarra, y nosotros como alumnos tratamos de reproducir ese dibujo que el docente realiza en la pizarra. Es el modelo, y el resultado que cada persona dibuja es el dibujo personal que cada uno hace. Entonces hay una función de aprendizaje dentro de ese proceso, y lo que se hace en el algoritmo es modificar estos pesos W. Al principio se asignan aleatorios, y dentro de ciclo dentro de ciclo for, entonces se van modificando estos pesos. Entonces aquí le llaman épocas le llaman a cada recorrido de eso, y se define una cantidad X de recorrido, y ahí se va modificando al azar para que estos pesos W se acerquen lo más parecido a ese modelo. Y básicamente esto es una red neuronal, y luego se pregunta si se cumple esta función, y da por resultado esa función, en este caso 0 o 1, y si es 0 devuelve este valor, y si es 1 devuelve este valor. De eso se trata un poco estas redes neuronales, ¿verdad? Estas redes neuronales artificiales. Bueno, eso es con respecto a cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos entonces contienen estos que están acá. O sea, cada perceptrón o cada neurona tiene esto que está acá. Esto ya es funcional por sí solo. Entonces, solo depende de las entradas, sus pesos W y su salida, y su función de activación. Pero además de eso, uno puede mezclar, como en realidad es una red neuronal, entonces pueden mezclar este que tiene acá su entrada. Imagínense que acá tienen varias X, X1, X2, X3. Esta sola neurona tiene sus entradas y tiene sus salidas. Imagínense que estas salidas de esta neurona pueda interactuar con otra neurona. Entonces lo que es función de salida de acá para aquí es función de entrada. Entonces ven cómo interactúan todas estas redes neuronales, y se llaman en conjunto, cuando ya son redes neuronales, básicamente tienen una capa de entrada,
una capa oculta y una capa de salida. Así se forma entonces una red neuronal. Entonces las entradas que tenemos dentro de esas redes neuronales, que acá ya ven un montón de nodos interconectados, entonces cada una de estas son las entradas y le llaman capa de entrada. Y acá estos que están en el medio se denominan capas ocultas. Mientras más capas ocultas tengan, el algoritmo va a ser más óptimo. Entonces pueden aumentar esto. Pero ¿cuál es el problema que tienen? Cada vez que aumentan de capas, entonces va a requerir más memoria. Entonces se busca un poco un balance entre la cantidad de capas ocultas que tiene. Saben que existe el Machine Learning y el Deep Learning. El Deep Learning es cuando tiene más capas ocultas. Entonces ya es un algoritmo un poco más complejo. Y básicamente entonces esas interacciones de entrada y salida hace que la red sea un poco más óptima. Pero también a veces es un poco impredecible, ya que básicamente dependen de las salidas y entradas que tengan para que produzca un resultado. Entonces, resumiendo, las redes neuronales tienen capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. Bueno, después tienen esta función de activación, que es esa función. En el primer caso tienen este escalón que solamente devuelve ceros o unos, o un rango entre menos 1 y 1. Eso define el programador, si quiere que sea 0 o 1 o el rango que sea menos 1 o 1. Y aquí se multiplican todas esas y se mete en la función y nos devuelve como resultado 0 y 1, que es la función de activación. Los tipos de funciones de activación son las más comunes. Esta función de escalón, como ven aquí, solo depende de que se activen 0 o 1. Una función lineal, entonces aquí pueden haber varios resultados que corresponden a una función de tipo línea de matemáticas. Después tienen la función mixta, que es una mezcla entre escalón, esta y esta parte, y la función lineal. Después tienen esta función sigmoide, que básicamente estuvimos viendo con videos, una de las clases que vimos que existen también ese tipo de funciones de salida de las neuronas, que básicamente es una función matemática que tiene asíntota, que básicamente se extiende en este sentido y en este sentido, y aquí evidentemente esto tiende hacia el límite. Evidentemente es un tema más matemático, ¿verdad? Y que generalmente es un numeral dividido en un denominador, y en ese denominador evidentemente hace que esto llegue a convertirse en este tipo de gráficos. Entonces corresponde a una función matemática que se llama sigmoidal. Después tienen otras que son gaussianas, que es como ven aquí en esta campana de Gauss. Y existen otras funciones de diferentes tipos de activación. Evidentemente estas son las más sencillas, y generalmente hasta aquí se explica de forma o hasta aquí se explica básicamente eso. Y esto ya tienen funciones derivadas y ya son un poco más complejas ya de poder armar. Entonces aquí estas son las más sencillas. Son funciones matemáticas, ya que básicamente nuestras neuronas, como ven aquí, es una función matemática, un f de x. Entonces aquí puede ser cualquier función matemática. Por ejemplo, puede ser x 1 sobre x al cuadrado, por ejemplo. Es una función matemática. Entonces así puede ser cualquier función matemática. Bueno, y hasta acá va entonces este material. Y ahí ya tienen todo lo que necesitan para poder tener básicamente, ya que el examen, ya que básicamente el examen consiste en eso. Voy a fijarme con algunas cosas antes. Ejercicios prácticos no va a salir nada, ¿verdad? Entonces es solo la teoría la que van a ver. Entonces
Es eso. Bueno. No van a programar nada. Si es eso, solo va a ser las teorías de los materiales que vamos a ver. No va a haber ejercicios prácticos para poder realizar. Quizás para la final puede ser, entonces vamos a ver. Por de pronto no. Bueno, acá tienen los 3 materiales que van a usar. Va a ser la presentación de redes neuronales que estuvimos viendo ahí, la de perceptrón que vimos antes y la de resolver problemas que vimos. Entonces tenemos, probablemente si necesitemos hacer algoritmos, ya va a ser sobre Prolog, pero ya va a ser para la final, ya que solamente tuvimos recién una clase de Prolog. Y si en el examen sale alguna parte de programación, yo les voy a preguntar nomás si el código está correcto. Eso nomás, no van a escribir nada de código. Le voy a poner unas líneas y le voy a preguntar si eso está correcto y van a responder solo con verdadero y falso. Solamente va a ser eso. Ahora les quiero dejar este video básicamente explicando lo que son unas redes neuronales convolucionales. Estas redes son una aplicación de las redes neuronales y básicamente se usan en su gran mayoría para poder analizar los gráficos. Nosotros vamos a ver, después de ver Prolog, vamos a ver el tipo ¿cómo es? De manipulación de imágenes, y dentro de esa manipulación de imágenes también usan estos conceptos de redes convolucionales. No lo llama así directamente, sino que en el código lo llaman como kernels, y que básicamente son una pequeña matriz, o le llaman core, y básicamente funcionan como estas redes neuronales convolucionales, y lo que hacen generalmente es hacer filtros de las imágenes para su procesamiento. Eso vamos a ver después, pero antes quiero introducir este tipo de redes. Voy a compartir el video y nos quedamos ahí. Veremos y analizaremos para que sepas qué son, cómo funcionan y veremos proyectos prácticos. Para empezar, ¿por qué se necesitan estas redes? Si queremos clasificar imágenes, ¿por qué no usamos una red neuronal regular? Técnicamente sí podemos hacerlo y de hecho lo hicimos en un video anterior. Sin embargo, aunque esa red que hicimos clasifica imágenes de ropa en teoría con un 90% de precisión, en realidad el porcentaje es engañoso. Aunque clasifica, por ejemplo, camisetas del set de datos con buena precisión, si le muestro una foto de una camiseta mía, seguramente la va a clasificar mal. Es más, aunque le dé una imagen que clasifica bien, solo con cambiarla de tamaño o moverla del lugar, hace que se confunda. Digamos que funciona bien solo si la imagen que le mande se parece mucho a las que usó en el entrenamiento. ¿Por qué pasa esto? Las redes neuronales son buenísimas aprendiendo y haciendo predicciones siempre y cuando las entradas que le damos definan características. Por ejemplo, si voy a modelar una red neuronal para predecir el precio de casas, necesito darle como entrada las características que normalmente definen el precio de una casa en el mercado. Piénsalo un momento, ¿qué cosas afectan el precio de las casas? Podemos comenzar simple con el tamaño en metros cuadrados de la casa, el número de cuartos, número de baños, si tiene alberca o no. Pero si seguimos pensando, seguro se nos ocurrirán más características. Por ejemplo, la cercanía de la casa al transporte público, el índice delictivo de la zona, si hay cerca cosas que hacen mucho ruido como vías del tren o metro, etc. Este proceso donde definimos qué características va a usar la red para trabajar es muy importante y puede significar el éxito o fracaso de los modelos. Imagina que tenemos un modelo para predecir el precio de casas entrenado con millones de ejemplos, pero no tiene como característica los metros cuadrados de la casa. ¿Será confiable? No mucho.
Es un tema bastante importante y quizá luego dedique un video completo para hablar de ese tema. Pero bueno, regresemos a las imágenes. Recordemos que para que una red neuronal trabaje con una imagen, primero separamos la imagen en cada uno de sus píxeles y cada píxel se coloca en una neurona de la capa de entrada. Si trabajamos con blanco y negro, por ejemplo, cada píxel tiene un valor que va desde 0 para negro hasta 255 como máximo para blanco. Si quieres más detalles de esto, te dejo en la descripción el video donde lo vemos a detalle. A una red regular podemos darle muchos ejemplos para que intente aprender a clasificar las imágenes que recibe, y en general sí puede hacer buenas predicciones, pero como vimos lo hará bien solo cuando las imágenes se parezcan mucho a las que usó en el entrenamiento. Esta red recibe imágenes de 28 por 28 píxeles, por lo que tiene actualmente 784 entradas. Considerando que las redes esperan que cada entrada sea una característica, esta red ve cada píxel como una característica diferente. Sin embargo, en imágenes no es tan simple. Un píxel por sí solo no define una característica. Por ejemplo, veamos este número. Nosotros fácilmente podemos ver que esto es un 9. Y este también. Y este también es un 9, pero más pequeño. Y aquí hay un 9 movido. ¿Cómo sabemos que todos son un 9? Lo que pasa es que nosotros no es como que vemos que un píxel en específico está blanco y decimos, ese píxel está blanco, entonces es un 2. En realidad nosotros, por ejemplo, vemos el 9 y decimos, pues tiene un círculo y una línea a la derecha del círculo. Sin darnos cuenta, nuestro cerebro es experto en encontrar características. Entiende que aunque la línea no sea totalmente vertical, o que el círculo no sea muy redondo, en general con que cumpla esas dos características, seguramente es un 9. Diseñamos entonces manualmente una red, pero basada en características, no en píxeles. Por ejemplo, si queremos primero que pueda clasificar si un número es un 9 o un 8, dejando de lado los píxeles, ¿qué características se te ocurren? Simplificando lo más posible, podemos tener solo una característica, en una neurona de entrada, número de círculos. Y al entrenar descubre que si tenemos dos círculos, debe ser un 8. Si solo tiene un círculo, debe ser un 9. Es la única otra opción. Aquí la línea realmente no importa todavía. Muy bien, si ahora queremos que clasifique si es un 0, un 9 o un 8, ahora tenemos dos números que tienen un círculo, entonces vale la pena agregar otra característica, por lo que tendríamos dos neuronas de entrada. Número de círculos y número de líneas. Dos círculos es un 8. Si tenemos un círculo, entonces si no hay ninguna línea es un 0. De lo contrario, es un 9. Si lo pensamos de esta manera, no importa que el 9 esté así, o así, o así. Las características son las mismas, un círculo y una línea. Por lo tanto, será identificado como un 9 sin importar la posición, rotación o tamaño. Eso es lo que buscan lograr las redes neuronales convolucionales. Realizar un proceso que reciba los píxeles de la imagen, extraiga las características como estas del ejemplo, y entonces podemos nosotros trabajar y clasificar como normalmente en capas posteriores, pero ya no estamos trabajando con los píxeles de la imagen directamente. Y lo mejor de todo es que este tipo de redes aprende a extraer estas características por sí solas, sin que nosotros le digamos específicamente qué buscar. Conforme le damos ejemplos en el entrenamiento, va descubriendo qué características vale la pena identificar y trabajar en las imágenes. Entonces, para resumir, si le damos una imagen a una red regular, trabajará los píxeles de manera individual, como si fueran características independientes, por lo que si cambiamos el tamaño o posición de las cosas, se confunde. Una red neuronal convolucional trabaja primero con la imagen para extraer las características y dejar de depender de la posición o el tamaño de las cosas. Ahora veamos cómo se estructura una red de este tipo, y para hacerlo comencemos viendo una red neuronal regular. Contamos con esta red, la cual quiere clasificar números escritos a mano del 0 al 9. Las imágenes de entrada son de 28 por 28, entonces tiene 784 neuronas de entrada, una para cada píxel. Tenemos 10 neuronas de salida para que nos diga qué número cree que aparece en la imagen, del 0 al 9, y capas ocultas, que aquí como ejemplo pongamos dos capas de 50 neuronas cada una. Ahora evolucionemos esta red para convertirla en una red neuronal convolucional. Para lograrlo necesitamos integrar dos tipos nuevos de capas de convolución y capas de agrupación. Como ejemplo agreguémoslas aquí, en un momento las veremos a detalle. Como puedes ver, aunque se llaman redes neuronales convolucionales, realmente estamos trabajando sobre las redes regulares que ya conocemos, pero agregamos estas capas especiales como parte del modelo. Estas capas son las que harán el trabajo de extraer las características relevantes de la imagen para después poder clasificarlas con las capas regulares. Imagina por un momento que estos dos tipos de capa no han sido inventados. ¿Cómo podríamos nosotros inventarlas desde cero con el objetivo de que conviertan una imagen como esta en características como estas? Nunca hay mejor inspiración para este tipo de cosas que la naturaleza. Alrededor de 1960, estos dos científicos comprobaron, con ayuda de un gato, aunque no lo recuerda porque estaba anestesiado, que la corteza visual, que es la parte de tu cerebro donde procesas lo que ven tus ojos, tiene dos tipos de neuronas diferentes, las simples y las complejas.
Las neuronas simples solo ven una pequeña parte de tu campo visual cada una. Entonces tenemos muchas. Cada una viendo un pedacito hasta cubrir tu campo visual completo. Estas neuronas se activan y disparan cuando ven ejes o líneas orientadas de cierta manera en la pequeña parte que ven. Las neuronas complejas se agrupan lo que ven varias neuronas simples. Entonces indirectamente su campo receptivo es más grande. Y se activan también con los ejes, pero a ellas no les importa la posición o dirección que tienen. Entonces tus neuronas simples me ven en este video, y cada una encuentra ejes en una pequeña parte. Las neuronas complejas toman esta información y la agrupan en conceptos más concretos como figuras. Pero si nos quedamos hasta ahí no entenderías que esto es una cara. Por lo tanto tu cerebro agrega más capas de células simples y complejas, cada una formando una figura más completa, uniendo figuras en cosas como ojos, nariz o boca, para finalmente agrupar todo en mi cara. Es tan eficiente que sabes que soy yo si estoy así, o así, o así. Bueno. ¿Estás creando tu negocio online? Ve a Wix.com y pon tu sitio en marcha con una experiencia de creación personalizada. Agrega lo que necesites para tu negocio. Bueno, aquí tal vez no. Los dos tipos nuevos de capa que vamos a ver intentan emular lo que hacen estos dos tipos de neurona en nuestro cerebro. Comencemos con las neuronas simples y la detección de ejes. ¿Cómo puede una computadora detectar ejes en una imagen? Para lograrlo necesitamos usar un proceso llamado convolución. Hablé a detalle de cómo funcionan las convoluciones en este video, entonces si quieres conocer a fondo cómo y por qué funcionan, te recomiendo mucho que lo veas. Como quiera, veamos aquí un resumen. Las computadoras no ven las imágenes como nosotros. Lo que ven es una serie de píxeles representados por datos numéricos. Para detectar ejes, es imposible si revisamos píxel por píxel de manera individual. Por ejemplo, si vemos solo este píxel, ¿cómo sé si es un eje o no? Para lograrlo, necesitamos ver los píxeles que están alrededor del píxel que estamos revisando. Con ellos podemos ver si encontramos un cambio drástico en el valor de los píxeles y entonces saber si hay un eje. El proceso de convolución nos ayuda con esta tarea. Tomamos nuestra imagen y la vamos a evaluar toda píxel por píxel. Pero en lugar de ver solamente cada píxel individual, siempre revisamos los píxeles de alrededor, por lo que pondremos encima una matriz, en este ejemplo de 3×3. Esta matriz es llamada núcleo o a veces filtro o kernel. A cada casilla de la matriz podemos indicarle un dato numérico. Ahora hagamos la convolución, por ejemplo, con este píxel. Colocamos la matriz encima y multiplicamos el número de cada casilla por el valor del píxel que tiene abajo. Se toman los resultados de las 9 multiplicaciones y se suman. Ese resultado lo ponemos en una nueva imagen. Ahora avanzamos al siguiente píxel y lo hacemos de nuevo y así uno por uno hasta terminar el proceso y tener nuestro resultado. Según el núcleo que usemos tendremos resultados diferentes. Con este simple que tiene puros ceros y un 1 en el centro, al terminar el proceso el resultado es el mismo que la imagen original. Esto porque al pasar píxel por píxel ignoramos los píxeles de alrededor al multiplicarlos por 0 y multiplicamos el píxel central por 1, entonces el resultado es el mismo píxel. Pero si cambiamos los valores del núcleo, podemos hacer cosas como desenfoques, entre muchas otras cosas, o lo que más nos interesa ahorita, encontrar ejes. Y de varias maneras. Con esta liga puedes entrar y verlo en vivo con tu cámara web si quieres. Con esto de momento es suficiente, pero si quieres todo el detalle y hacerte un maestro de las convoluciones, entonces por favor revisa mi video de convoluciones y filtros. Ok, ¿cómo podemos hacer este proceso en una red neuronal? Comencemos con imágenes en blanco y negro. Cuando queremos agregar a nuestro modelo una capa de convolución, lo hacemos de esta manera. Y no le indicamos cuántas neuronas debe tener como en una capa regular. En su lugar le indicamos cuántos núcleos se van a utilizar. Hace un momento mostré este simple, este de desenfoque y estos de detección de ejes. Aquí podemos decirle cuántos núcleos queremos que se usen para procesar la imagen. Podemos poner, por ejemplo, 32 núcleos. ¿De qué tamaño serán los núcleos? Los que vimos hace un momento eran de 3×3 casillas, así que lo dejaré de 3×3. El tamaño de la imagen de entrada y su número de canales, que como estamos usando blanco y negro de momento solo será 1. Entonces la imagen entra en la capa de entrada normal separada en sus píxeles. Después pasa a esta nueva capa de convolución, la cual hará convoluciones con 32 núcleos diferentes y nos dará 32 imágenes resultantes diferentes. Note que no especifiqué los números de las casillas de los núcleos, que son los que dicen qué transformación se hace sobre la imagen. Esa es la parte interesante de las capas de convolución.
Así como una red regular, como parte del entrenamiento, ajusta sus pesos y sesgos de manera automática para mejorar sus resultados, una capa de convolución ajusta los valores de las casillas de los núcleos de manera automática. Entonces puede que uno aprenda a detectar ejes, otro a detectar otros patrones, etc. En realidad eso ya se lo dejamos al proceso de entrenamiento. Antes de continuar, veamos rápido qué pasa cuando tenemos una imagen a color. En el ejemplo anterior definimos 32 núcleos, por lo que la imagen convoluciona con los 32 y nos da 32 resultados. Cuando trabajamos a color, la imagen en lugar de tener solo un canal para blanco y negro, tiene 3 canales, rojo, verde y azul. Y toda imagen se puede separar en sus 3 canales. En este caso, internamente cada uno de los 32 núcleos que definimos estará conformado por 3 matrices diferentes, una para cada canal. Veamos el proceso que haría, por ejemplo, el primero de los 32 núcleos. Llega a la imagen y primero se separan los 3 canales. El núcleo utiliza una matriz diferente para cada canal, hace las 3 convoluciones por separado, y al final se va píxel por píxel en cada uno, sumando los resultados y agregando un sesgo. Por lo tanto, aunque cada núcleo internamente hace 3 convoluciones, una para cada canal, el resultado es también solo una imagen. Esto lo hará en los 32 núcleos. Entonces, resumiendo, nuestra imagen pasa a la capa de convolución, cada núcleo internamente hace 3 convoluciones, por lo que en total son 96 convoluciones, pero al final, al igual que el caso de blanco y negro, tenemos solo 32 resultados. Muy bien, con esto ya mejoramos un poco. Con esta capa de convolución ya no solo vemos los píxeles de manera individual, sino que tenemos información de patrones y ejes que están en la imagen gracias a los núcleos. Con esto cubrimos la neurona simple. Pasemos ahora a la neurona compleja. Para eso usaremos otro tipo de capa, la cual nos servirá para agrupar la información que nos da la capa de convolución y depender menos de la posición y tamaño de las cosas en la imagen. Esta otra capa es llamada capa de agrupación y tiene 2 grandes objetivos: reducir el tamaño de la imagen y resaltar las características más importantes. Hay varias capas de agrupación, pero la más utilizada actualmente es llamada agrupación máxima. Lo que hace es lo siguiente: consideremos que recibe esta entrada, la cual ya pasó por un proceso de convolución. Definamos aquí una matriz, digamos, de 2×2, que pasaremos a través de la imagen, comenzando por la orilla superior izquierda. De los píxeles que quedan debajo de la matriz, tomamos solo el mayor de todos y lo pasamos a la imagen resultante. El resto se descartan. Ahora lo movemos. A diferencia del proceso de convolución, que normalmente avanza un píxel a la vez, aquí normalmente avanzamos según el tamaño de la matriz, que en este caso es 2. Ese salto es llamado zancada y es configurable. Nuevamente vemos cuál es el mayor y lo pasamos a la imagen resultante. Hacemos esto para toda la imagen y veamos qué sucedió. Para empezar, reducimos el tamaño de la imagen a la mitad. Además, como estamos considerando solo los píxeles con mayor valor, busca mantener solo las características más importantes y descartar el resto. Para verlo más visual, aquí puedes ver cómo se ve el proceso de convolución y después una agrupación máxima. Regresando a nuestro ejemplo, tenemos como entrada una imagen de 28×28 píxeles en blanco y negro. Entra a la red, se hacen las 32 convoluciones y nos da 32 resultados de 28×28. Esas 32 imágenes resultantes pasan por el proceso de agrupación máxima y quedamos con 32 imágenes de 14×14. Al igual que nuestro cerebro, en estas redes no usamos solo una capa convolucional y una de agrupación, sino que las colocamos una después de la otra. Y entre más avanzamos, más pequeña se va haciendo la imagen por las capas de agrupación, por lo tanto podemos agregar más filtros en las capas de convolución. Una forma común en la que verás esta red gráficamente es de esta manera, donde se va haciendo más pequeña la sección por las agrupaciones, pero más ancha porque tiene más núcleos para convolución. La idea detrás de esto es la misma que vimos hace un momento con nuestra corteza cerebral, poder utilizar cada serie de capas para extraer patrones cada vez más complejos, comenzando con ejes hasta figuras, formas y objetos. En el caso de los números, probablemente primero encontremos ejes, después figuras simples, y después podamos usar esas figuras como las características que buscamos, por ejemplo líneas y círculos, que podemos dar a capas regulares para realizar una clasificación. Hay algunas técnicas adicionales que usaremos para mejorar las predicciones de los modelos, sin embargo con esto ya cubrimos de manera general cómo funcionan las redes neuronales convolucionales. Veamos ahora algunos ejemplos, y en siguientes videos haré varios proyectos de clasificaciones y detecciones, así como mejorar nuestros modelos con varios conceptos y técnicas. Si te interesan, suscríbete. En la descripción del video estarán las ligas para el código de todo lo que veremos a continuación. Comenzaré con la detección de números escritos a mano.
Para eso usaré el set de MNIST, el cual contiene 70.000 imágenes etiquetadas, 60.000 para entrenamiento y 10.000 para pruebas de números del 0 al 9 escritos a mano. Comencemos con el modelo más simple y que ya conocemos, una red neuronal regular, y la iremos mejorando poco a poco. Descargamos primero el set de datos de MNIST y normalizamos todos los valores, es decir, los dividimos entre 255 para que queden en un rango de 0 a 1. Aquí podemos ver cómo se ven algunos de estos números escritos a mano del set. Ahora definimos el modelo. Es un modelo regular, entonces comenzamos agregando nuestra capa Flatten, que recibe la imagen de 28 por 28 píxeles con un solo canal para blanco y negro. Agregamos como ejemplo dos capas ocultas de 50 neuronas cada una con activación ReLU y una capa de salida con activación Softmax para que nos dé la predicción. Si nunca has visto esto de lo que estoy hablando, por favor revisa la lista de reproducción que voy a dejar en la descripción del video, en donde aprendemos todo esto desde cero. Ahora realizo un entrenamiento por 60 épocas y finalmente exporto el modelo para probarlo en un explorador. Como puedes ver, funciona bien si pongo los números muy similar a como están en el entrenamiento. Pero si los hago más chiquitos, o los muevo, por lo regular los predice mal. Convirtamos ahora nuestra red en una red neuronal convolucional, agregando los tipos de capa que vimos en el video. Vamos ahora a nuestro modelo, y en lugar de la capa Flatten, la primera capa será de tipo COM2D, y especificaremos 32 núcleos de 3×3 cada uno. La entrada nuevamente de 28×28 con un canal y activación ReLU. Agregamos una capa de agrupación máxima de 2×2. Agregamos otro par de capas, poniendo una capa de convolución con 64 filtros y una agrupación máxima. Finalmente agregamos una capa Flatten, que se encarga de convertir nuestro resultado de imagen cuadrada a un vector simple que puede usarse con las capas regulares de adelante. Dejemos una capa densa con 100 neuronas con activación ReLU, y finalmente nuestra capa de salida regular con Softmax. Lo demás lo hacemos igual, entrenamos, exportamos el modelo y vemos cómo funciona. Podemos ver que en general funciona mejor. Sin embargo, podemos mejorarlo aún más. Veré ahora dos técnicas adicionales para mejorar el resultado de los modelos. Los veré rápido, pero si te interesan, por favor déjame un comentario para verlo en futuros videos. El primero es un concepto llamado aumento de datos. Esta técnica lo que hace es, basado en el set de datos que ya tenemos, generar nuevas imágenes con diversas transformaciones, de manera que nuestro set quede con imágenes más variadas. Por ejemplo, podemos agregar rotaciones, cambios de posición, de tamaño, etc. Aquí podemos ver cómo se ven las imágenes regulares y cómo se ven después de las transformaciones. Esto nos ayuda a que la red tenga más variedad y sea más robusta. La segunda técnica es llamada dropout. Perdón, pero lo busco en español y veo que le dicen abandono o deserción en algunas fuentes, pero no lo hacen de manera consistente. Entonces, bueno, en inglés se llama dropout. Esto se agrega muy simple. Decidimos en qué parte del modelo lo agregamos y un número, por ejemplo, de 0.5. Este número significa que durante el entrenamiento, en cada una de las épocas o ciclos de entrenamiento, las neuronas tendrán un 50% de probabilidad de desactivarse. Esto se usa ya que a veces después del entrenamiento, al ver los pesos de las redes, algunos pesos son muy grandes mientras que otros son muy pequeños, por lo que casi no están siendo usados y no tienen mucha influencia en las decisiones de la red. Al agregar esta posibilidad de que las neuronas se apaguen aleatoriamente en cada época del entrenamiento, permite que las neuronas dejen de flojear y se pongan a trabajar, haciendo a la red más resiliente. Muy bien, entrenamos y exportemos el modelo y veamos una comparación. En lo que exporto, quiero agradecer a quienes hacen posible estos videos. Si te interesa formar parte de este proyecto y ayudarme a seguir generando contenido, dejaré en la descripción del video algunas formas en las que puedes apoyarme, claro, si estás en posibilidades. Si no, con que des clic en me gusta, claro, si te sirvió el video es suficiente. Y si lo compartes me explota la cabeza, o sea, de gusto. Nuevamente, gracias. Ok, hagamos la comparación. Excelente. Ahora, solo por diversión, veamos este mismo ejemplo, pero con muchas más épocas, en lugar de solo 60, a ver qué pasa. Este tardará un rato, así que ahí vengo.
Por cierto, si quieres ver gráficamente cómo se comporta el desempeño de las redes y compararlo contra otros entrenamientos para ver cuál es mejor en cuanto a tus arquitecturas, modelos que hagas, etc., TensorFlow tiene algo llamado TensorBoard, que podemos usar aquí mismo en Colab para ver muchas gráficas e información, comparativas, etc. Si te interesa que toque este tema, déjame un comentario para revisarlo en siguientes videos. Ahora hagamos una última comparativa. Pues en general funciona casi igual, pero te dejo que experimentes. Esto está en vivo en mi página de internet, puedes probarlo entrando a esta liga. Para terminar, veamos de nuevo el modelo de perros y gatos que vimos en nuestro video anterior de exportación de modelos. Haré un video especial para ese proyecto para hacerlo desde cero, entonces ahorita veámoslo por encimita. El collab que hice en su momento, que va a estar aquí también en la descripción del video, como puedes ver usa aumento de datos y redes neuronales convolucionales. En ese caso, como las imágenes son más grandes y a color, se lo indico en el input shape de la primera capa. Y puedo agregar más capas de convolución y agrupación. Fuera de eso, todo es prácticamente lo mismo. Aquí puedes ver cómo uso el aumento de datos para tener más variedad en las imágenes. Y en realidad podría agregar más como cambios de color, etc. De hecho, creo que lo ideal para este proyecto será revisar todo en blanco y negro, ya que el color no ayuda mucho en definir perros contra gatos. Pero bueno, sí será tema de otro video. Finalmente terminamos con este clasificador que puedes usar en tu celular entrando en esta página. El video que haré especial para esto idealmente estará mejor entrenado con más imágenes para clasificar mejor. Seguramente probaremos entrenando con varios tipos de arquitecturas y modelos, etc. Y usaremos TensorBoard para ver cuál se comporta mejor y usar ese finalmente. Con esto ya tenemos la base de las redes neuronales convolucionales y con esto ya podremos hacer muchísimos proyectos bastante divertidos que aparte nos sirve como cimientos para la detección de imágenes, que es algo que haremos un poquito más adelante, en donde no solamente nos va a decir o clasificar si una imagen es A o B, sino que nos va a decir exactamente qué encontró y en qué parte de la imagen. Si el video te gustó y sirvió, por favor regálame un me gusta, compártelo y si te gustan estas ñoñadas, suscríbete. Hasta pronto. Bueno, lo que pudimos ver es que existen unos tipos de estructuras que son las convolucionales, que básicamente lo que hacen o lo que más se utilizan es con el tema de tomar las imágenes y poder clasificarlas de una manera más óptima que tomando directamente los píxeles y analizando. Bueno, es un tema bastante complejo, entonces lo que le propongo es, yo ya tengo grabado en las clases de TensorFlow, que básicamente es un video de 1 hora, y ahí va a mostrar básicamente cómo se arma la red paso por paso. Como no hay tiempo para poder enfocarlo dentro de la materia, entonces para los que estén interesados, yo voy a colocar el enlace en la plataforma para que puedan tener acceso a ese video y poder ver cómo se utiliza un poco y se arma paso por paso un ejemplo de una red neuronal con TensorFlow. Entonces es eso. Pero lo que le quería explicar acá es un punto más complicado, que como vieron es un tema bastante complejo entender esto de las redes convolucionales. Afortunadamente en unas cuantas pocas líneas, en unas cuantas líneas se puede solucionar esto, porque evidentemente ya están programadas estas, ya están programadas y nosotros solamente vamos a utilizar la librería de Keras. Básicamente Keras era una librería de procesamiento de redes neuronales de inteligencia artificial, y eso se ha incluido dentro del TensorFlow. Actualmente está dentro del paquete de TensorFlow. Se puede llamar de forma separada, pero está incluida dentro del paquete de TensorFlow. Y TensorFlow básicamente es la herramienta que más se utiliza para el tema de redes neuronales. Y voy a compartir con ustedes entonces esa parte para que ya puedan ir entendiendo un poco. Entonces es eso. Bueno, y era eso. Entonces la próxima clase es el examen. Esta semana no hay tarea. Si necesitan más tiempo para realizar las tareas, entonces me avisan y les activo para poder ver, o si necesitan alguna cosa pueden tener ahí. Les voy a copiar. Ok, voy a revisar esta noche
o mañana, entonces cuáles son las que se necesita todavía habilitar para que puedan trabajar. Me pueden avisar si necesitan algún tiempo para poder realizar la tarea, o de repente si no les funciona la plataforma o quieren consultar algo, entonces les dejo ahí eso para que puedan consultarme. O en la plataforma también, solo que en la plataforma de repente es más lenta porque no entramos a toda hora. Bueno, es eso. Entonces mucha suerte, y ahí tienen para el trabajo práctico, para después el examen. Tienen el examen y nos vemos después. Debajo de este video que vimos, siempre están los enlaces si quieren ver también el proceso de cómo se hace eso. Y tienen básicamente el Google Colab. El Google Colab es una herramienta en línea donde básicamente ustedes pueden ejecutar el Python paso por paso y les va a ir mostrando el resultado de eso. De hecho, nosotros cuando veamos la parte de procesamiento de imágenes, yo tengo las clases ya preparadas en el Google Colab, entonces van a entrar ahí y van a ver cómo analiza la imagen. Y solo que van a tener que entrar con su usuario de Google para poder ejecutar eso. Hagan una copia nomás del código que tienen, si quieren tocar ese, para que no se deforme el original. Bueno, y solo eso. Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos la próxima semana, que es el examen. Cualquier consulta a las órdenes.